Ahora sí. Vamos a seguir en la misma lógica, en la misma temática, y conversaremos sobre, básicamente, las responsabilidades civiles en Chile. Como ciudadanos tenemos responsabilidades. Por ejemplo, ¿qué responsabilidades se le ocurren? Que se vengan al tiro. Cuidar el patrimonio. Ya, cuidar el patrimonio, una responsabilidad civil. Bien. ¿Qué más? Catalina, por ejemplo. ¿Se le ocurre algo? ¿Cómo votar? Ya, votar, otra responsabilidad. Bien, muy bien. Camila, ¿alguna responsabilidad civil? Estaba Camila. Bien, Constanza, bien. Con participar en las cosas que se hagan las comunas. Bien. Ir a votar, Alexander, bien. Muy bien. Acuérdenme que también tengo el chat, así que ya. Entonces, la clase de hoy va a ser básicamente sobre las responsabilidades civiles. Acá están. Bien. Responsabilidades civiles. Tatán. No olviden activar la campanita, dar like y suscribirse, ¿bien? Le puse talento a la Power. Ya. Voy a poner acá el chat para poder leerlos. Eso. Listo. Sobre la responsabilidad ciudadana, un poco un barrido histórico, ¿ok? Lo primero que hay que entender, o hay que conversar, es que esto viene desde la herencia clásica, de la herencia de la antigua Grecia y Roma, ¿ok? Esto significa que, básicamente, todo lo que nosotros tenemos como derecho público viene principalmente desde la antigua Grecia y esencialmente del derecho romano, ¿ok? En este caso, ellos sintetizaron muy bien y de forma concreta y práctica los principales principios jurídicos que se pueden explicar en, en tres axiomas o tres leyes, por así decirlo, desde la perspectiva del derecho, que las vamos a ver ahora. ¿Ok? Estas tres leyes supuestamente deberían regular en cualquier sociedad cómo debemos convivir. Para Ulpiano, que es un jurista romano de la antigua Roma, de la Roma clásica, la justicia es la voluntad constante de conceder a cada uno su derecho. O sea, que el que practica el acto de ajusticiar es el encargado de entregar a cada persona su derecho o velar que el derecho se cumpla. De estos tres axiomas, los tres principios, las tres leyes, se desprenden esos tres. Primero, el honeste vivere, que es vivir honestamente, o sea, vivir pegado a la honestidad, a la verdad. Y ese principio hace directamente relación a la ética como seres humanos. ¿Ok? Dar a cada uno lo suyo, eso hace directamente relación a qué concepto de la sociedad, el dar a cada uno lo suyo. Lo que se merece. ¿A qué principio de la sociedad se le ocurre que hace relación? Dar a cada uno lo suyo significa que les van a dar a todos por igual, lo mismo. Ya, impuestos puede ser, sí, bien, impuestos, ya. A eso va, el sentido de equidad, de que se le da lo justo a lo que le corresponde. O sea, por ejemplo, se le otorga mayor carga impositiva al que tiene más para imponer y al que tiene menos impone menos. Eso es dar lo justo, dar lo suyo, lo que le corresponde. Si alguien comete un delito, lo justo sería que le diesen el castigo correspondiente, dar a cada uno lo suyo. Y el alterum non laedere, que hace
relación a no dañar a otro, o sea, no vulnerar el derecho del otro. ¿Ok? Entonces son bien prácticos. Tú eres honesto, tú eres justo y tú no haces daño. Con esas tres cosas se regía la sociedad romana y que hasta el día de hoy siguen latentes. ¿Ok? ¿Se entiende la idea de cada uno de los principios? ¿Hasta acá? De todas maneras, esta guía está en internet. Sí, profe, ya, qué bueno. Sigo. Para que un ciudadano responsable se considere como tal, primero debe, en este caso, comprender y valorar la importancia que tienen las responsabilidades ciudadanas, en especial el cumplimiento y respeto a las leyes, eso es nuestro deber ciudadano, el pago de impuestos por parte de personas y empresas, responsabilidad ciudadana 2, y además el cuidado de los espacios e infraestructura pública, o el patrimonio, como dijeron. Así que muy bien. Si se dan cuenta, aceptaron todo. Responsabilidad ciudadana, votar, por ejemplo. El respeto a las leyes, bien. El cuidado de infraestructura pública, el patrimonio, bien. Y el pago de impuestos de personas y empresas. Bien. Uy, qué bonito el mono. Ahora, sobre las responsabilidades civiles. Primero, la responsabilidad civil prima para una persona cuando vive en sociedad. O sea, nosotros, por el hecho de vivir en sociedad, tenemos responsabilidades ciudadanas o responsabilidades civiles. Todos vivimos en sociedad, evidentemente. Por ejemplo, nuestra ley nos obliga, en este caso, a nosotros como ciudadanos, a pagar daños a otras personas o a los bienes públicos si es que nosotros, en este caso, los dañamos. ¿Ok? Eh, por ejemplo, si yo voy manejando y choco un poste, que el dueño del poste es la compañía de la electricidad, y ese poste bota una puerta de una casa que está ahí. ¿Quién se tiene que hacer responsable? ¿El chofer por botar el poste, por que botó la puerta? ¿La empresa de electricidad por ser dueña del poste que botó la puerta? ¿La dueña de la puerta por poner la puerta mal? No sé. ¿Qué cree usted? Vivimos en sociedad, claro. El chofer, evidentemente. El chofer que generó el daño en el puente, perdón, en el poste, y el poste generó el daño en la casa. En este caso, los afectados fueron dos: la empresa y en este caso, la propiedad privada. El concepto de responsabilidad es igual a responder o ser responsable por el daño provocado a otros. O sea, nosotros somos responsables de nuestro acto. Ustedes también son responsables, en menor grado, por ser menores de edad, pero son responsables. Con la nueva ley, o sea, la nueva ya no es tan nueva. Cuando yo vivía en el colegio era nueva. Yo, de veras que me hicieron la charla en el colegio, así carné al piso, 2010, si no me equivoco, salió esa nueva ley. Donde se le hace al menor de edad, desde los 14 a 18 años, se le otorgan mayores responsabilidades penales. El concepto de desde los 16, bien. No, yo tengo entendido desde los 14, pero desde los 16 se agudizan más las penas. El concepto de obligación, o sea, que usted está obligado, que surge del derecho y de las leyes, es la sanción de enmendar por el del daño causado. O sea, si usted, por ejemplo, ejecuta un daño o no sé, cometa algún hecho que genera un daño en otra persona, usted tiene la obligación de reparar el daño. Usted está obligado a hacerlo. No es ineludible, no lo puede esquivar. Ahora, todos los daños no son iguales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Primero, que existen dos tipos de daño: el daño de acción y el daño de omisión en derecho. Primero, el daño de acción es cuando usted ejecuta. Buena pregunta.
¿Qué pasa si yo mato a una persona que es sujeto de derecho? Primero, yo recibo mi obligación de enmendar el daño causado. Primero, y eso sería con mi condena. Claro. Y segundo, lo más probable es que te hagan reparar, depende de las condiciones en que fue el asesinato o algo, reparar el daño causado a los familiares. Además, generalmente las personas contratan seguros de vida, en donde lo que le están diciendo a la aseguradora es que yo le pago para que usted corra el riesgo de que yo viva, por así decirlo. Entonces, si usted fallece, la aseguradora también le otorga, tiene el deber de pagar económicamente su seguro de vida. Entonces, claro, la obligación se ejecuta si, por ejemplo, comete un asesinato a la hora de pagar su condena. Eso es dar lo justo a la otra persona, en este caso a los familiares de la víctima. Se me cayó el lápiz. Ahora sí. Entonces hay dos tipos de daño. El daño de acción, que se trata de un acto donde yo intencionadamente o no, conscientemente o no, pero al hacerlo ejecuta un daño a otra persona. O sea, si yo tomo alcohol, la ley establece que yo asumo de que si voy consumiendo con alcohol, estoy tomando la decisión de que cometí un acto intencional. ¿Ok? O por ejemplo, si voy manejando y me quedo dormido, eso quiere decir que no estoy consciente, porque voy durmiendo, y choco, eh, tengo que igual pagar, porque yo hice el acto, aunque no estuviese consciente. ¿Ok? El daño de omisión, a distinto del de acción, es cuando cuando dejo de cumplir un deber. ¿Ok? Por ejemplo, cuando, no sé, si me salta una roja, porque una luz roja, dejé de cumplir el deber de respetar la regla del tránsito, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, si mi señora está dando a luz y tengo que ir urgente al hospital y yo me salto una luz roja, ahí estoy omitiendo igual la ley del tránsito, ¿ok? No entiende de contexto. Fallaste a la ley del tránsito. Omitiste el hacerle caso a la ley del tránsito, ¿ok? Si, por ejemplo, te estacionaste en un lugar para desvalidos, omitiste que ese es un espacio para personas minusválidas o personas discapacitadas. Bueno, de hecho, el término minusválido es un término que ya va en desuso porque es anacrónico. Las personas no son menos válidas. Si yo me estaciono en un lugar para discapacitados, en este caso, estoy omitiendo el hecho de que es un espacio destinado para ellos. Entonces, tanto el daño de acción como de omisión, o sea, que yo de manera intencional hago el daño o que yo por dejar de hacer algo hago daño, eh, ambos conllevan sanciones, tanto civiles como penales. ¿Se entiende la diferencia entre el daño de acción y el daño de omisión o no? Si no queda claro, me lo dicen. Omisión es cuando es cómplice. No, porque ser cómplice es básicamente tomar la actitud intencional de ayudar en el delito. Tú estás tomando una acción, que es ser cómplice. No sería un daño de omisión, sino que sería de acción. Algo- em, por ejemplo, si yo no voy a pagar la multa que me corresponde por haber, supongamos que yo me excedo en la velocidad, ¿ok? Estoy omitiendo la ley del tránsito. No estoy haciendo caso a la ley del tránsito. No estoy incumpliendo el deber de la ley del tránsito. Y segundo, si no voy a pagar la multa, estoy incumpliendo el deber de pagar la multa. Dejé de hacer algo y ese dejé de hacer algo genera un daño. Ese es un daño de omisión. ¿Se entiende la diferencia entre el de acción y omisión?
Cuéntenme. Si no se entiende, la conversamos. Sí, Joan, bien, entiende. ¿El resto entiende? Diego, Catalina, Tomás, Alexander, Sebastián, Josefa, Xiomara. ¿Sí? Alondra, Noemí, ¿entienden? Jeremy, ¿sí? Ya, qué bien. Ya, ningún problema, Diego. Le explico de nuevo. En derecho, lo principal es que, sí, ningún problema, para eso estamos. En derecho, lo principal es entender que siempre, como responsabilidades, como seres que viven en sociedad, somos responsables de nuestro acto, ¿ok? Ser responsable de nuestro acto nos implica la obligación de, en este caso, reparar el daño, si es que nosotros nos hacemos responsables de un acto que conlleva un daño. Entonces, usted, Diego, usted, Alexander, si usted comete un daño, tiene la obligación de repararlo, siempre, por vivir en sociedad. Ahora, lo que estamos hablando es, ahora, ¿qué es daño o qué entenderemos por daño y qué tipos de daños hay? Hay dos tipos de daño, y eso es lo que estamos conversando. Primero, el daño de acción, o sea, cuando yo, de manera intencional o no, inconsciente o no, ejecuto, hago algo que genera un daño. O sea, yo lo hago el daño, de manera directa o indirecta, intencional o no, pero yo hago el hecho. Por ejemplo, si yo choco el auto y boto un poste, yo hice el daño de botar el poste. ¿Ok? A diferencia del daño de omisión, es cuando yo dejo de hacer algo, pero ese dejar de hacer algo implica un daño. Por ejemplo, si yo dejo de pagar el permiso de circulación, por ejemplo. Dejar de pagarlo implica un daño, porque hoy tengo un perro. Dejar de pagar el permiso de circulación implica un daño para las arcas fiscales del municipio, por ejemplo. Si, por ejemplo, no respeto, a ver, Diego, pero puede ser cómplice por omisión. Por ejemplo, un carabinero que no multa detiene a alguien que infringió la ley. En este caso, ¿dónde estaría la omisión? La omisión sería el no multar. ¿Que alguien que infringió la ley? No. Porque ahí hay un acto intencional de no multar. Aquí existe la intención del carabinero de no multar. Sería un acto de acción, porque el carabinero decide no multar. ¿Ok? Claro, pero si sería sin intención, no. Po. Si, por ejemplo, si el carabinero no se percata de alguien que infringió la ley, sería, claro, sería de omisión. Tiene toda razón. Entonces, si alguien omite un deber y eso genera un daño, evidentemente también tiene que hacerse responsable de aquello. ¿Ahí le quedó claro, Diego Paso, o no? Ahí sí, yo sé, lo sé, sí, lo sé. Estaba capturando pantalla para poder pasar la lista. Ahora, para ir aclarando conceptos. Primero, no es lo mismo responsabilidad que deber que obligación. No son las mismas cosas. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. La responsabilidad es la capacidad que tiene toda persona, todo sujeto activo de derecho, o sea, todos, porque todos somos sujetos de derecho, para reconocer y también aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
Si usted realiza un hecho y tiene consecuencias, es de responsabilidad suya reconocer y aceptar las consecuencias que eso trae. O sea, si usted decide salir a comprar sin permiso, es responsabilidad suya aceptar las consecuencias de aquello. Entonces, la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias es la responsabilidad. ¿Ok? El deber es básicamente desde los... El deber no es un ordenamiento jurídico positivo, solo la obligación. Bien, buen detalle, buen detalle. Porque el deber va en alusión a lo... ¿Cómo? Sí, no, o sea, el deber es positivo en el sentido de que eh, te establece no desde lo jurídico, sino que desde el principio que nos rige como desde lo ético. Pero básicamente es estar obligado a algo, en este caso por ley divina, natural o positiva. Yo tengo entendido que no es un ordenamiento jurídico positivo, sí, pero sí es desde la disposición ética. Y la obligación, o sea, en este caso, el deber es estar obligado a algo por ley divina. Yo me siento obligado a algo, pero la obligación es, en este caso, lo que una persona está forzada a realizar. ¿Ok? Lo forzado se hace desde una imposición legal, desde lo que el cuerpo legal me impone o me obliga. La cuarentena, en este caso, sería una obligación. Estamos forzados a hacer, bien. O desde una exigencia moral. En mi caso, yo no estoy en cuarentena, pero decido no salir, porque mi ética y mi moral me dice que no tengo que salir, por ejemplo. Puede ser un vínculo que lleva a hacer algo o abstenerse de hacer algo, fijado por la ley o por una norma. Por ejemplo, en Chile, votar es voluntario, a diferencia de otros países donde votar es obligación. ¿Ok? Sigo. Hablar de responsabilidad tiene dos acepciones. Dos. Una positiva y otra negativa. La responsabilidad positiva es la acción de responder por un daño causado. O sea, yo respondo por el daño que me hicieron. Y la negativa es dejar de hacer cosas que impliquen un daño en las otras personas. Por ejemplo, uno de los casos más importantes de responsabilidad negativa es el cumplimiento de las leyes y normas establecidos por en este caso, por el ordenamiento jurídico. Si yo dejo de, por ejemplo, si yo dejo de aumentar la velocidad a 120 kilómetros por hora, en este caso es el sentido negativo de la acepción de responsabilidad. ¿Alguna otra idea que se les venga? Así como que si yo me abstengo de hacer daño a otra persona, podría ser sujeto de derecho, de responsabilidad, perdón. ¿Se le ocurre algo? Yo sé que esto es más complejo y porque es más abstracto. Repito, la responsabilidad positiva es cuando yo respondo por un daño que hice y la negativa es cuando yo dejo de hacer algo porque sé que al dejar de hacer algo, eh, dejo de hacerle daño a alguna persona. Por ejemplo, yo voy a dejar de contaminar. Porque si bien, por ejemplo, yo tengo permitido emitir leña, o sea, quemar leña para calefaccionarme, yo sé que si dejo de hacerlo, voy a disminuir la cantidad de contaminación atmosférica, por ejemplo. Entonces, dejar de quemar leña eh, permite no generar un daño en las otras personas. Y sobre la ley, es súper importante entender que la ley manda, prohíbe o permite.
todos en el sentido de la obligación. Te obligan a seguir un mandato, te obligan a seguir una prohibición y te obligan a seguir algo permitido. En este caso, la ley manda a abstenerse de hacer lo que la ley prohíbe y decidir en nuestra libertad, evidentemente, el hacer o abstenerse de hacer lo que la ley permite. O sea, nuestra libertad nos permite hacer o no hacer cosas, ¿ok? Pero ese hacer y no hacer cosas tienen que ir de acuerdo a la ley. Si ejecutan un acto que no va de acuerdo a la ley, ustedes son responsables. Y ya sabemos lo que es ser responsables. Es la capacidad de hacerse cargo de las consecuencias que tiene un acto. ¿Hasta acá se entiende? ¿Hay dudas hasta acá? Ya, todo bien, porque no es un tema fácil. Yo sé que no es un tema fácil, porque son conceptos abstractos. Según nuestra constitución de la vigente, el artículo 22 establece que todo habitante de nuestra república debe respeto a Chile, primero, y a sus emblemas nacionales. O sea, nosotros, por constitución, debemos respetar a nuestro país y sus emblemas. En este caso, el escudo y la bandera. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria. O sea, de hacerle honor a nuestro país, de defender su soberanía, o sea, de defender el control de Chile en su territorio, y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. Por ejemplo, Wikileaks filtró información no sé, del gasto que se hizo en el Ministerio de Defensa, de cuántos tanques compraron y a qué valor. ¿Eso sería un delito desde nuestra Constitución? ¿Qué creen? Evidentemente, claro, sería un delito. Claro, ahí está el tema. Es el tema. Que claro, faltó a la lógica del derecho positivo, al deber, de este caso, de preservar la seguridad nacional, pero si esa información libera casos de corrupción, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un soldado militar para poder revelar de nuevo? ¿Qué pasa si un soldado, por ejemplo, decide denunciar corrupción dentro del ejército? Voy a poner un caso súper, en este caso, aleatorio. ¿Qué pasa si un militar decide denunciar a sus altos mandos por corrupción? Pero para poder denunciar eso es necesario que él explique cómo funcionaba el sistema de corrupción y eso también implica explicar cómo funcionaba el ejército en Chile. Pero ¿qué pasa si en este caso, como venía diciendo, si un soldado filtra o decide, claro, filtrar sobre hechos de corrupción en este caso el ejército? ¿Sería un delito o no sería un delito? ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Por qué, Diego? Cuéntenos. Si quiere activar el micrófono, ideal. Constanza, sí, también sería un delito según usted. Cuéntenos. Ya, puede ser. Constanza, ¿usted tiene micrófono o no? ¿O Diego? Ya, cuéntenos. Constanza, la escucho. Porque seguiría siendo como parte de la institución en vez de denunciarla, él está filtrando información la cual, ¿cómo explicarlo?
No sé cómo explicarlo, Pero no, pero estaba bien, iba bien. Yo lo entendí. Dele. eso. Sí. Está el principio de la seguridad nacional. O sea, ¿a qué costo yo puedo filtrar información? Pero para Diego, la pena se compensaría con la revelación, porque estaría revelando, en este caso, hechos de corrupción. Alexander, es como cuando les dicen a los presos que les bajarán la pena si cuentan lugares exactos de droga, cómo se manejan. Bien. Disminución de años, algo del estilo. Bien, Diego. Muy bien. Eso es colaborar con la justicia, claro. Lo que pasa es que uno, claro, cuando colabora con la justicia asume que eh, el delito está siendo ayudado a evitarlo, no, perdón, no a evitarlo, a sancionarlo de mejor manera si es que uno o más victimarios, sí, victimarios, colaboran en la investigación. Si yo puedo colaborar, puedo generar más carga probativa, puedo generar más pruebas. Y si yo puedo generar más pruebas, puedo generar una mejor investigación que me permita em, entregar una pena más justa. ¿Ok? ¿Te bajan la pena por sapo? Sí, claro, pero el principio de sapo es complejo. Em, por ejemplo, en Estados Unidos existe algo que se llama la delación compensada, que es cuando yo me entrego a la justicia y no solamente me entrego, sino que colaboro de manera directa en la investigación. ¿Han conocido a alguien que haya hecho esto en Estados Unidos? El tema de la delación compensada, que haya colaborado con la justicia y soplando gente. ¿Les suena a alguien? 69, ¿Quién? 69 se llama. Tecachi, sí. Ese. Tecachi, sí. Tecachi hizo algo así, la delación compensada que él ató a toda la banda, sí. Y que ahora está hasta con guardaespaldas saliendo a la calle, Tecachi. Sí, el Funeque, lo funaron, creo. El otro que también se aplicó a eso fue Sergio Jadwe, también, delación compensada, por el caso del FIFA Gate, de los casos de corrupción en la FIFA. Ustedes pensaban que no iba a conocer a Tecachi. Eh, sigo. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. En Chile el servicio militar es obligatorio, pero en las formas que el ejército determinó. En este caso es obligatorio, en primera instancia con un llamado voluntario. Y buena pregunta, ¿Anónimos cuenta o no cuenta? ¿Qué creen? ¿Anónimos sería sujeto de derecho o de sanción en Chile? Buena pregunta, Diego. ¿Qué piensan ustedes? Eh, me dice Johan que es un agente externo. ¿Estamos seguros que es un agente externo, Anonymous? Pregunto. ¿De qué depende, Diego? ¿Es complicado, Alexander? Sí, es complicado. ¿Anonymous podría ser sancionado? ¿Sí o no? Buena pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Pero en el principio de nuestro derecho, para que alguien. ¿Sí o chi? Chi. Chi. Como, oh, chi. Sí. Puede ser sancionado por revelar cosas privadas, evidentemente. Pero Anonymous no es una persona fija para ser sancionado como tal.
claro, no es una sanción una persona fija, es peor. En en derecho, esto se llama una asociación ilícita. Es cuando se juntan más personas para cometer un delito, una asociación ilícita. En ese sentido, para poder sancionar a Anonymous hay que tener pruebas. Y para poder tener pruebas hay que identificar, primero, el modus operandi, o sea, cómo se operó, y segundo, los grados de responsabilidad de las personas. Hasta qué punto la persona que supuestamente se le acusa hizo el acto. Entonces, lo esencial es, primero, identificar quién filtró, po. Y eso ya es complejo. Pero por el rastreamiento de IP, incluso ahora, aunque se ocupen VPN, que son métodos virtuales de virtualizar la red de internet, podrían igual identificarse. Claro, la informática forense se dedica a eso. Bien. Los chilenos en estado de cargar armas, deberán encontrarse inscritos en los registros militares, si no están legalmente exceptuados. O sea, nosotros como chilenos, si queremos tener armas, debemos inscribirlas en los registros militares. Salvo los que están legalmente exceptuados. ¿Quién cree que podría estar legalmente exceptuado de ocupar armas? ¿O de portar armas? Sí, un policía civil, bien, un carabinero, muy bien. Un PDI también. Seguimos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende la clase o no? ¿O está muy fome? Si está muy fome me lo dicen, ¿ah? Nuestra Constitución sigue estableciendo que los grupos intermedios de una comunidad... Ah, qué bueno que está entrete. Los grupos intermedios de una comunidad, los grupos intermedios son los grupos de acción que, en este caso, interceden entre la institucionalidad pública, entre los distintos estamentos de la institucionalidad pública, un municipio, una oficina, pero que sea público, y el individuo, la persona sola. Entonces, los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes, por ejemplo, una junta de vecinos podría ser un grupo intermedio, que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales, por ejemplo, sindicatos, etc., con cargos directivos superiores, nacionales y regionales de los partidos políticos. Y esto es clave e importante en el desprestigio de la política. Con la Constitución de 1980, ningún dirigente sindical puede estar inscrito en un partido político. Pero más que estar inscrito en un partido político, va el hecho de poder dirigir un partido político. O sea, no podemos tener un director de un gremio y director de un partido político. ¿Qué piensan de esto? Por ejemplo, del sindicato de trabajadores del zapato, el presidente, que es del partido A, no puede ser presidente del partido A, por ejemplo. El presidente del sindicato no puede ser presidente del partido. ¿Qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo? Ah, que deje el sindicato para dirigir el partido, claro. Una cosa o la otra, no. No, porque se pensaría que quizás manipula algunas cosas a su favor. Sí, puede ser. El tema de la manipulación en base a los intereses. Está ese principio ahí detrás. Sí. Bien, Constanza. Sigo. La ley va a establecer las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes sindicales o gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales o sindicatos y demás grupos intermedios que la propia ley señale. O sea, si un diputado
se mete en un sindicato de trabajadores, es un delito. Si un presidente del sindicato de la empresa Colún se mete como presidente del Partido por la Democracia, es un delito también. Esa es la constitución que tenemos actualmente vigente. Ahora, también tenemos obligaciones tributarias que hacen relación con los impuestos, con el pago del tributo, con el pago, en este caso, de nuestro deber financiero, de nuestro deber económico, para que el Estado nos otorgue los derechos y nos garantice seguridad en todos sus espacios, seguridad social, seguridad ciudadana, etc. Como seguridad social se entiende que entregue educación, salud, etc. Lo primero, los impuestos son deducciones legales y obligatorias que se hacen exigibles a las rentas de los individuos y las empresas. ¿Qué son las rentas? ¿Qué es una renta? Ya, el sueldo, bien, va a eso. Al salario, pero más que nada al ingreso que tenga. Claro, bien, bien, Diego. Al ingreso que tenga una persona o una empresa. Entonces, el impuesto se hace a eso, a la renta. Los impuestos son pagos o prestaciones al Estado, de acuerdo a la ley, o sea, no es cualquier cantidad, es lo que la ley establece, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, de todos, como infraestructura, salud, seguridad, educación, etc. O sea, al pagar tu impuesto le garantiza seguridad no solamente a ti, sino que a todos los que viven contigo. Los tipos de impuestos que existen en Chile son dos, principalmente. Los impuestos directos son los que se gravan o afectan directamente a lo que recibe una persona como ingreso. Se le quita directamente, o el indirecto, que son aquellos impuestos que se afectan o gravan a lo que uno consume o gasta. Por ejemplo, el IVA. O sea, usted no paga el impuesto por una papa frita. Usted lo que hace es que al comprar la papa frita, automáticamente está pagando impuestos. No es así como, por ejemplo, en su salario, en un impuesto directo, donde usted tiene su sueldo y ese sueldo tiene que directamente pagar un cierto porcentaje que la ley establezca. ¿Están de acuerdo con que se nos cobre impuestos? ¿O no? ¿Es necesario el impuesto? ¿Qué piensan? ¿En la sociedad del siglo XXI creen que es necesario el impuesto o no? Sí, Diego, bien. Constanza, Isidora, Noemí, Alondra, Diego. Sí, bien. Polet, Camila, Johan, bien. Bien, bien. Bien, Ruth. Bien. Bien. La falta de impuestos, me pregunta el compañero de ustedes, Brian, si no tiene que ver con una posible inflación. La inflación es otro concepto. La inflación viene desde lo económico, que hace alusión a, desde la propuesta, cada estado define como los productos básicos, ¿ok? Que uno puede, en este caso, comprar y vender durante un mes. La inflación es cuánto dinero va aumentando o cuánto dinero va disminuyendo el valor de esa canasta, que lo que refleja es cuánto nuestra moneda fiscal, en este caso el peso, ha perdido o ha ganado valor. O sea, si la inflación aumenta, eso quiere decir que nuestro billete, nuestra moneda fiscal, el peso, va perdiendo valor. O sea, que con nuestro billete, con un billete de 1.000 pesos, es hasta la una.
con un billete de 1.000 pesos puedo ir comprando menos cosas porque el billete vale menos. ¿Ok? Entonces, bien, mientras más alta la inflación, menos valor va a tener el peso y mientras más alta la inflación, menos van a ir costando las cosas. Perdón, mientras más van costando las cosas, perdón. El caso más conocido fue el de, actualmente el de Venezuela, donde la inflación fue tan alta que para poder comprar cosas tienen que llevar sacos de billetes, por ejemplo. En Chile tenemos un banco central de manera autónoma, como dice Diego, que regula la inflación. O sea, que no es que la regule, el Banco Central no la regula. Lo que hace es calcular y estimar un valor inflacionario y que eso claro, lo establece como tarifa, ¿ok? Pero la inflación la deriva la política pública, lo deriva el sistema económico, etcétera. Y en este caso tiene una política monetaria bien estricta. Tienes toda la razón, Diego. ¿Quién había levantado la mano? Brian, si no me equivoco, ¿levantaste la mano? Ah, fue sin querer. Ah, ya, no importa. Y para ir terminando la clase acá, y la vamos a dejar hasta acá, el sistema tributario, el sistema de los impuestos, es la organización legal y administrativa, principalmente técnica, que hace el Estado, que crea el Estado, con el fin de ejercer de forma eficaz y de forma objetiva, en este caso, el poder tributario. ¿Quién es la institución en Chile encargada de velar por el cobro y el cumplimiento de los impuestos? ¿Existe una institución? Bien. Bien, Diego. El Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. Ellos se dedican que tanto las empresas como las personas cumplan el deber de los impuestos, del pago de impuestos. Los tributos son obligaciones dinetarias impuestas unilateralmente, o sea, la impone el Estado unilateralmente, de un lado. Yo no le puedo decir, no estoy de acuerdo con tu impuesto, uno tiene que acatarlo por obligación, y exigidas por la administración pública a partir de una ley. O sea, la ley la hacen los políticos, en este caso el Congreso, cuyo importe se destina a solventar el gasto público. Por lo tanto, es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a los particulares. O sea, se le exige a las personas o empresas prestar, en este caso, parte de su patrimonio en pos de el bienestar común. Para terminar, desde su punto de vista, ¿cómo creen que se gastan los impuestos en Chile? Ya sabemos en qué consisten los impuestos, cuál es la función del impuesto. ¿Cómo creen que está administrado el impuesto en Chile? Micrófono abierto. ¿Qué piensan? ¿Se gastan bien los impuestos en Chile? Mal, Lucas dice. ¿Por qué cree que se gasta mal? Cuénteme. ¿Qué piensan? ¿Se gastan bien? ¿Se gastan mal? ¿Ustedes creen que la carga impositiva... Sí, pues las instituciones públicas son las que gastan el impuesto. ¿Ustedes creen que es... eso. ¿Ustedes creen que debería, y haciendo alusión a lo que plantea Diego, debería cambiarse las cantidades de impuestos que se cobran y a las personas que se cobran y a las empresas que se cobran o no? ¿Creen que deberían bajarse impuestos a las empresas, por ejemplo, y subir a las personas? ¿O subir a las empresas y bajar a las personas? ¿O subir a ambos y bajar a ambos? No sé. Usted dice que deberían disminuir el impuesto a la empresa y aumentar a las personas físicas.
Ya. Usted, porque considera que el patrimonio no está en la empresa, sino que está en el capital que el empresario se lleva a su... Ya, no entiendo. Se ha gastado en cosas necesarias como métodos de represión en instituciones como carabineros y se ha recortado los fondos para bomberos, por ejemplo. Claro, ahí hay una crítica a la forma en que se gasta el dinero fiscal. Bien, muy bien, Brian. Bien. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. La clase de hoy, yo sé que fue un poco compleja porque estábamos conversando temas que son un poco abstractos, el tema de responsabilidad, del deber, etcétera. Pero cualquier duda me pueden escribir a mi correo. No tengan miedo, escríbanme a mi correo. Nos podemos comunicar por ahí. Sí, leí las propuestas, justo se lo iba a conversar, pero no, pucha. A la próxima clase, lo primero que voy a hacer va a ser las propuestas, ¿ok? Me gustaron mucho, mucho, mucho sus propuestas. Así que, si quieren seguir mandándolas, ningún problema. Nos vemos la próxima semana, chiquillos, chiquillas, que estén muy bien y que tengan una buena, buena jornada, ¿ok? Cuídense. Chao, chao. Chao, Joan. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien, Diego. Chao, Ruth, que esté muy bien. Chao, profe. Sí, chao, Constanza, yo sé que es un poquito complicado, lo sé. Chao, Camila, que estés bien. Hoy qué gusto verte. Que estés bien. Chao. Chao. Enredado el tema de los impuestos. Chao. Chao, pero lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Chao, Catalina. Que estén bien. Chao, chao. Camila loca. No trate así a su compañera, por favor.